Bienvenidos a Economía en Breve. Comienzo avisándoles que ya viene nuestro webinar trimestral de Panorama Económico y Perspectivas, en el que platicaremos más a detalle sobre lo que ocurre en el entorno económico y lo que se ve venir para el año que viene. Como siempre, los suscriptores de Economía en Breve tienen descuentos especiales, y para los que tienen una suscripción de generosa 6 meses o más, la participación pues no tiene costo, ya está incluido. Este fin de semana vivimos momentos históricos por lo ocurrido en Rusia, con su estabilidad política amenazada por el grupo Wagner, que es el brazo armado del señor Putin en la guerra en Ucrania, que al parecer se volvió en su contra luego de que su líder, Yevgeny Prigozhin, denunciara haber sido atacado por fuerzas del ejército ruso. Prigozhin decidió entonces marchar con sus fuerzas al interior de Rusia y amenazó con ir sobre Moscú para hacer justicia, abiertamente desafiando y enfrentándose a Putin. Cabe notar que seguramente hay mucha desinformación que impedirá saber a ciencia cierta qué ocurrió, pero los hechos más o menos conocidos son los que siguen. El viernes por la noche, Prigozhin enfiló sus tropas de más de 25,000 soldados hacia Rusia y tomó la ciudad de Rostov-on-Don sin encontrar resistencia, tomando las instalaciones del Comando Militar Ruso del Sur. Posteriormente enfiló hacia Moscú con sus tropas y armamento, al tiempo que los medios rusos difundían imágenes de armamento pesado moviéndose por la ciudad de Moscú. Luego de un avance relativamente rápido y sin gran resistencia, en medio de mucha especulación sobre lo que ocurría, el Kremlin salió al aire para anunciar que se había llegado a un acuerdo con Prigozhin, que detendría su avance y obtendría el perdón a su insurgencia, al tiempo que se destituiría a las dos cabezas militares con las que Prigozhin estaba peleado, los generales Shoigu y Gerásimo. A todo el mundo sorprendió el dramático cambio en los acontecimientos, y aún está por verse que efectivamente se cumpla lo anunciado por el Kremlin. Lo que me parece claro de este episodio es que Putin no tiene ya todo bajo control, y que lo ocurrido revela fallas en su estructura de poder y dañó sensiblemente su imagen de líder duro. Muchos analistas comentan que este es el principio del fin de la era de Putin en el poder de Rusia, y se abre la puerta para el fin de la guerra en Ucrania con el retiro de los invasores. Respecto al impacto que esto tendrá sobre el entorno global, me parece que es una sorpresa que acrecentará la percepción de riesgos, propiciando algunas reacciones en los mercados, que por otro lado deberían estar más nerviosos de forma natural por la lentitud con la que está descendiendo la inflación y la posibilidad de tener varios meses por delante con una política monetaria más restrictiva, como vamos a hablar en un momento. Habrá que seguir pendiente de los acontecimientos en Rusia para ver cómo se acomodan las cosas. Pasando a los temas económicos, en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció ante dos importantes comités del Congreso de su país. Powell sigue refiriendo una economía que está fuerte y una inflación demasiado elevada, reiterando que varios miembros del FED siguen pensando que tendrán que subir las tasas de interés todavía más para contenerla. El tema de la salud del sistema bancario y su regulación estuvo bastante presente, dejándose ver preocupaciones por los efectos que podrían tener nuevos aumentos en las tasas de interés sobre los bancos, especialmente los bancos regionales. En el entorno global, otros bancos centrales continuaron apretando su política monetaria y advirtiendo que la inflación está todavía lejos de ser eliminada. Me llamó la atención este encabezado de Bloomberg, que refiere justo eso, y que los bancos centrales de Inglaterra, Suiza, Noruega y Turquía inclusive subieron sus tasas de interés durante la semana. Como les he comentado en este espacio, la inflación es un bicho muy resistente y muy probablemente requerirá más insecticida monetario que el que se ha descontado hasta el momento, lo que implica tasas de interés más altas por más tiempo y una mayor afectación sobre los negocios, el sistema financiero y las economías de varios países. De hecho, el Banco de Inglaterra sorprendió al subir su tasa de interés 50 puntos base, llevándola al 5%, su mayor nivel en 15 años, luego de que se vieran a su vez sorprendidos por un rebote en la inflación del mes de mayo, que, como pueden ver en esta gráfica de Bloomberg, llegó a 7.1% anual en el núcleo que excluye alimentos y energía. Por otro lado, las relaciones entre Estados Unidos y China volvieron a tensarse luego de que el presidente Biden se refiriera al premier chino Xi Jinping como un dictador, lo que ocurrió posteriormente a la reunión que el secretario de Estado de Estados Unidos con el secretario del Exterior de China habían tenido, en la que hubieran hecho algún acercamiento.
Por cierto, si este programa te gusta, dale like, compártelo y dale clic a suscribirte en YouTube. Y si te sirve de verdad para estar bien informado, suscríbete a nuestro servicio en Economía en Breve para que tengas de forma oportuna la información, la opinión experimentada y 100% independiente de tu seguro servidor y amigo, servicio que incluye además beneficios adicionales al programa. Pasando a México, la inflación de la primera quincena de junio presentó buenas noticias. La inflación general fue casi nula de 0.02%, bien por debajo del 0.15% que se anticipaba por el promedio de analistas del mercado. En esta gráfica pueden ver que respecto a la misma quincena de años anteriores, el resultado de este año fue bastante bueno, aunque es una quincena que presenta mucha volatilidad. En este cuadro del INEGI, que muestra los genéricos con mayor impacto al alza y a la baja de la inflación, podemos ver que la mayor parte de la reducción se debió a los precios de huevo y gas doméstico, cuyo impacto de baja fue de 0.13 puntos base, que casi compensa los 10 genéricos con mayor impacto al alza. Con este resultado, la inflación general a tasa anual se reduce nuevamente, alcanzando 5.18% como vemos aquí. La inflación subyacente, que recordemos es la parte más estable de la inflación al excluir los componentes más volátiles, registró 0.11%, la mitad de lo que se anticipaba por parte del promedio de analistas y, como pueden ver en esta gráfica, uno de los niveles más bajos de la última década. Con este resultado, la inflación subyacente anual se reduce a 6.91%, que sigue siendo un nivel demasiado elevado, aunque va bajando a buen ritmo. La inflación subyacente de los servicios, que es un indicador muy relevante para ver cómo van evolucionando las presiones de demanda, se redujo un poquito a una tasa anual de 5.23%, comenzando a mostrar señales de un cambio de tendencia apenas perceptible. Aunque los resultados de la inflación son muy buenos, hay que tomarlos con cautela, ya que están comenzando a observarse incrementos en precios internacionales de algunos granos, como pueden ver aquí en el caso del trigo, que ha subido 28% en las últimas semanas, posiblemente debido a que la inundación provocada en Ucrania por la destrucción de una importante presa previsiblemente afectará este cultivo. Adicionalmente, la ola de calor que está experimentando el mundo también podría afectar diversos cultivos y productos pecuarios, afectando sus precios en los próximos meses. Habrá que estar pendientes de este tema. Una noticia a la que hay que poner atención fue esta declaratoria de un estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional Eléctrico, desde luego, al alcanzar un margen de reserva menor al 6%. ¿Por qué es relevante esta noticia? Porque exhibe que las condiciones de calor extremo que hemos tenido están dejando al desnudo la falta de capacidad de nuestro sistema eléctrico ante la falta de inversiones suficientes para expandir la capacidad de generación en años anteriores. El problema es que ampliar esta capacidad no solo lleva tiempo, sino que requiere de la participación del sector privado ante la insuficiencia de recursos que tiene la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno para este tema, pero la política energética del gobierno ha impedido que esta inversión se desarrolle. Miren, una de las condiciones que tenemos que crear para aprovechar las oportunidades que hay en la relocalización de cadenas productivas, el famoso nearshoring, es tener energía suficiente a precios competitivos y de fuentes limpias. Y lo que estamos viendo es que no se cumple ni siquiera la primera de estas condiciones. La disponibilidad de capacidad de generación eléctrica se está convirtiendo ya en uno de los cuellos de botella más angostos que puede obstaculizar el nearshoring y el desarrollo del país. En otro tema, Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés en 11.25%, tal como se anticipaba en los mercados, y emitiendo un comunicado, diría, muy aburrido y sin sorpresas. Las estimaciones de inflación general de Banjico se revisan a la baja de forma bastante marginal, como podemos ver aquí en este cuadro, mientras que para la inflación subyacente, pues casi no hay movimiento. En esta gráfica podemos ver cómo la inflación general en la línea azul ha descendido notablemente desde su pico, pero la inflación subyacente lleva un ritmo mucho más lento y todavía está en niveles muy elevados, lo que justifica tener tasas de interés altas. En los mercados se está comenzando a hablar del momento en el que Banjico comenzará a reducir la tasa de interés de referencia ante el rápido descenso en la inflación general, y varios analistas anticipan que la primera baja ocurrirá tan pronto como septiembre próximo, lo que dependerá de la evolución de la inflación, desde luego. En esta siguiente gráfica podemos ver la evolución de la tasa de referencia nominal en la línea oscura y de la tasa de interés real que se obtiene utilizando la inflación subyacente observada en la línea naranja.
Como puede verse, esta tasa real apenas está en terreno restrictivo por arriba del rango neutral definido por Banxico, quedando por debajo de los niveles observados todavía en el 2005 y 2006. El mensaje de esta gráfica es que si bien estamos en terreno restrictivo para la política monetaria, y esto es necesario para contener la inflación, parece necesario persistir por un buen tiempo con tasas reales elevadas para asegurar que la inflación efectivamente comenzará a convergir hacia la meta del 3%. En esta otra gráfica podemos ver el diferencial simple entre la tasa de referencia en México y en Estados Unidos, que se ha estabilizado cerca de los 6 puntos porcentuales. Habrá que estar pendientes a lo que haga la Reserva Federal en sus próximas decisiones, porque un aumento más de su parte de 25 puntos base tal vez podría permitirse sin tener una reacción aquí en México, pero 2 aumentos me parece que serían difíciles de ignorar. Ya hemos comentado que la inflación en México muy probablemente continuará descendiendo, pero el momento crítico me parece que será cuando la inflación subyacente rompa la baja el 4%. Bajar la tasa de interés de referencia antes de que esto ocurra sería arriesgado, ya que podría permitir que la inflación empezara a echar raíces en niveles indeseables o incluso que rebotara. En otro tema, el INEGI publicó su indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, que es un ejercicio de nowcasting para anticipar el indicador global de la actividad económica, el IGAE. Como vemos en el cuadro del INEGI, se anticipa un fuerte crecimiento de 0.6% para el mes de abril y luego un crecimiento marginal de 0.1% para el mes de mayo. En esta gráfica podemos ver que de resultar correctas las estimaciones del INEGI, aquí ilustradas por los 2 últimos puntitos, la actividad económica continuaría con su tendencia ascendente en el segundo trimestre del año, lo que desde luego representa una buena noticia. La actividad económica está siendo impulsada sobre todo por el sector servicios que vemos aquí en franco ascenso. En contraste, el sector industrial se observa básicamente estancado en los últimos 6 meses, como vemos aquí. En otro tema, el INEGI publicó las cifras de la oferta y la demanda agregadas del primer trimestre del año, cuyos principales resultados pueden ver en este cuadro del INEGI. Los 2 principales componentes de la demanda agregada, que son también los 2 principales motores internos para la actividad económica, crecieron con fuerza sorprendente. El consumo privado aumentó 2.2% real respecto al cuarto trimestre del 2022, mientras que la formación bruta de capital fijo, que es el nombre largo de la inversión, creció 3%. Hay que notar que el comportamiento de estos indicadores ha cambiado de forma notable. En esta primera gráfica pueden ver el consumo privado en sus cifras originales y se aprecia un comportamiento ahora mucho más suave y regular que el que se presentaba antes de la pandemia, que tenía claros vaivenes y un fuerte componente estacional. Noten sobre todo el dato más reciente, que se mantiene básicamente sin cambio. Al utilizar las cifras desestacionalizadas que filtran o tratan de filtrar los vaivenes, tenemos una gráfica mucho más suave con el fuerte repunte del último trimestre, que muy probablemente esté inflado entre comillas por el modelo para corregir la estacionalidad. Algo parecido ocurre con la inversión, que aquí pueden ver en sus cifras originales, con un comportamiento también mucho más suave y diferente al observado hasta antes de la pandemia. Cuando vemos las cifras desestacionalizadas, que eliminan los picos, también vemos una recuperación importante en la inversión. La verdad, no tengo una explicación convincente para el cambio en el comportamiento que ha tenido tanto el consumo privado como la inversión luego de la pandemia, pero es claro que hay algo muy diferente que nos debe llevar a tener cuidado con la interpretación de las cifras. En una noticia desafortunada, el gobierno decidió terminar con la exención al arancel por importaciones de maíz blanco, que fuera parte de las medidas que tenía el programa para combatir la inflación, el PASIC, y que anterior a ello fuera del 20%, pero ahora aplicarán un arancel del 50% a estas importaciones. La medida es desafortunada porque va a provocar un aumento de precios en la cadena de productos que utilizan al maíz como insumo, como el caso de la tortilla, y posiblemente también incremente la escasez de productos de maíz en el mercado. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana con bajas importantes casi generalizadas, como podemos ver en nuestro cuadro usual, y con el promedio de 10 mercados retrocediendo 2.1%. Tal parece que el rally, motivado por la esperanza de que pronto se detendría el ciclo de alza en las tasas de interés de los bancos centrales,
llegó a su tope y la narrativa dejó de coincidir con los hechos ahora que varios bancos centrales han seguido subiendo sus tasas de interés y la Reserva Federal mantiene el tono de advertencia. Habrá que ver cómo termina lo que está ocurriendo en Rusia y los efectos que tendrá sobre los mercados, ya que son eventos de riesgo que no estaban en los radares de los inversionistas. La bolsa en México, regresando a nuestras gráficas, registró una caída de 2.7% en la semana, terminando en los 53.342 puntos. El peso mexicano presentó vaivenes en un rango muy acotado, como ven aquí, y terminó en 17.17 pesos por dólar. En esta gráfica pueden ver que la tendencia de baja en el tipo de cambio se interrumpió por lo pronto cerca de los 17 pesos por dólar. Me llamó la atención esta nota de Bloomberg que refiere un reporte de la correduría Goldman Sachs diciendo que el peso está sobrevaluado, lo que me parece que hay que comentar. De entrada, hay que explicar qué es este concepto de la sobrevaluación. El tipo de cambio es el precio que se paga en moneda local para obtener moneda extranjera, en este caso dólares de Estados Unidos. La paridad cambiaria refleja la diferencia que hay en el poder de compra entre dos países. Imaginemos una canasta de bienes y servicios muy completa que refleje bien el gasto de los hogares. Imaginemos que esta canasta de bienes cuesta $1,000 si la compramos en Estados Unidos o 20,000 pesos si la compramos en México. Si el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, entonces comprar la canasta en Estados Unidos o en México costaría básicamente lo mismo, es decir, habría paridad en el poder de compra cuando convertimos pesos a dólares o viceversa. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio está, digamos, en 17 pesos por dólar? En este caso, comprar la canasta en Estados Unidos nos costaría 17,000 pesos al convertir nuestros pesos en dólares, es decir, sería más barato comprarla en Estados Unidos que en México y decimos entonces que el tipo de cambio está sobrevaluado. Cuando el tipo de cambio está sobrevaluado, sale más barato comprar en el extranjero que en México, lo que beneficia a los consumidores mexicanos, pero perjudica a nuestras exportaciones que se hacen más caras y menos competitivas. Si el tipo de cambio estuviera, por ejemplo, en 22 pesos por dólar, entonces saldría más barato comprar en México y se dice que el tipo de cambio estaría entonces subvaluado, lo que es bueno para los exportadores, pero malo para los consumidores. Este enfoque se llama paridad del poder de compra y aunque es muy práctico en su interpretación, es difícil aplicarlo con precisión. En esta siguiente gráfica pueden ver el tipo de cambio real del peso frente al dólar que se calcula con los índices de precios al consumidor de cada país como si fueran estas canastas. Cuando el tipo de cambio va para abajo se está apreciando en términos reales, es decir, está abaratándose para comprar en el exterior y al revés, cuando va para arriba entonces estaría depreciándose en términos reales. Hoy día nos encontramos por aquí donde marca la flecha anaranjada. Para determinar si en este nivel el tipo de cambio está sobrevaluado hay que encontrar cuál es el nivel correcto para compararlo. Una forma de elegir este nivel es encontrar un punto de comparación en un año en el cual la cuenta corriente del país haya estado cerca de cero, ya que se supone que esto es un nivel de equilibrio que puede sostenerse a lo largo del tiempo. El problema es que ver un año en especial resulta muy arbitrario y puede conducir fácilmente al error. Si vemos la gráfica, sin embargo, podemos notar que del 2016 al 2022, a pesar de algunos vaivenes ocasionales, el tipo de cambio real estuvo lateral en promedio en 20.17 en nuestra escala, que podríamos considerar como el tipo de cambio de equilibrio real. Al comparar el nivel actual contra este 20.17, resulta que estamos 17.8% por debajo del nivel de equilibrio, es decir, hay una sobrevaluación de 17.8%. Nuevamente reitero que este enfoque está sujeto a muchas consideraciones, pero creo que nos da una buena idea para ver que el tipo de cambio está realmente, efectivamente sobrevaluado. ¿Qué es lo que está propiciando esta apreciación real del tipo de cambio? Me parece que es sobre todo el diferencial de tasas de interés que tiene nuestro país respecto a Estados Unidos, que abre la oportunidad para hacer rendimientos utilizando al peso mexicano como instrumento cuando el entorno financiero internacional también es optimista y está poco preocupado por los riesgos. ¿Puede continuar la apreciación, es decir, el fortalecimiento del peso? Sí, pero siempre y cuando el entorno financiero global mantenga condiciones similares o mejores y no se presenten sorpresas negativas. Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente por la terquedad de la inflación en varios países y el endurecimiento
que se está dando y va a seguir en las condiciones monetarias, me parece difícil que el peso vaya a romper por mucho tiempo el nivel de los 17 pesos por dólar y más bien debería regresar cerca de los 20 pesos por dólar en los próximos meses, pero esto desde luego dependerá de una gran cantidad de factores. En fin, espero que esta explicación les haya sido de utilidad y si fue así, por cierto, pongan algún comentario al respecto en YouTube. Para la semana que inicia, además de ver en qué termina y qué repercusiones tiene la revuelta del grupo Wagner, tendremos en México bastante información relevante. Comenzando el lunes con el indicador global de la actividad económica del mes de mayo, luego el martes con las cifras de la balanza comercial también del mes de mayo y finalmente el viernes con los resultados de la ENOE, la actividad financiera y las finanzas públicas, todos del mes de mayo. En Estados Unidos tendremos el viernes el reporte de ingreso y gasto personal en consumo y en el entorno global habrá que poner atención a lo que digan las cabezas de los principales bancos centrales que se reúnen en Portugal en una sesión anual. En la sección Da Vinci les tengo 3 frases para reflexionar sobre lo ocurrido esta semana en Rusia y lo que está pasando también en México respecto al poder. Decía el estadista anglo-irlandés Edmund Burke que mientras mayor es el poder, más peligroso es su abuso. El escritor estadounidense Edward Abbey señalaba que el poder siempre es peligroso, el poder atrae siempre lo peor y corrompe lo mejor. Y por último, el escritor de ciencia ficción estadounidense Robert Heinlein nos advierte que nunca subestimes el poder de la estupidez humana. La invasión de Ucrania se da en gran medida por todo el poder que concentró Putin y que le permitió tomar la decisión de mover sus tropas para buscar lo que quería sin contrapesos que lo cuestionaran o instituciones que le exigieran cuentas. Buena parte de las tragedias de la humanidad se producen cuando hay personas que acumulan gran cantidad de poder y comienzan a utilizarlo para fines que son cada vez menos nobles. Es por eso que en el mundo moderno debe limitarse y balancearse el poder de las personas para que no sea una sola cabeza la que decida sobre el destino de miles, de millones o incluso de la humanidad entera si la estupidez, como dice la frase que vimos, aflora en los momentos de tensión. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa directamente en YouTube y a que me envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que ya conocen y que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados sobre el acontecer económico que hoy día es más importante que nunca. La parte política ya no he recibido más que un par de comentarios, así que la vamos a dejar de hacer por lo pronto y con esto terminamos este programa número 320. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.